Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Para meter ahí en ese libro que yo me acuerdo, inédito, no sé por qué, que se tituló De Boca y Peronista. De Boca y Peronista. Es el libro que hizo, te cuento a vos que nos estás escuchando, que nos estás mirando, viendo, ahora que es jueves 11 de abril de 2024. Yo me lo anoto porque a veces digo, es 2024, 2025, 2018, uno se pierde. 1974, ¿ves? Claro. O sea, el 84, no, ¿cuándo fue que salió campeón tal, el otro? ¿Cuándo fue que? Porque hoy lo invitamos a esta figura tan grosa que es el Pato Fernando Galmarini, a quien le agradecemos de nuevo, que te hayas venido a la queridísima Radio Caput. Es muy linda, ¿eh? ¿Viste qué linda que es la radio? Muy lindo. Este muy es lindo el estudio Chicha Mariani, porque en acá. Ajá. Este es el estudio Chicha Mariani, porque Chicha fue una habitué de este lugar cuando los Ramos Padilla la defendían como abogados ellos. Como abogados ellos, claro. En este lugar. Ah, mira vos. Acá funcionaba el estudio. El estudio de ellos. Claro. ¿De los Ramos Padilla? Sí. Mira vos. Sí. Muy y acá bien. venía Chicha para ser defendida en su causa, finalmente, que todavía continúa. Ella ya se fue, pero continúa la causa, que es dónde fue a parar la nietita, ¿no? La nieta. ¿No? Como tantas que están dando vueltas. Vos nos decías hace un ratito, Pato, en Pacos, en el bar de abajo, donde estábamos tomando un café. Entre otras cosas, recordabas algo cuando fundaron con Estela Carlotto. Estela de Carlotto. Con Estela. Yo a Estela ahora hace tiempo que no la veo, pero cuando estuve como ministro de Gobierno y Justicia de Eduardo Duhalde, ahí la conocí porque ella es de La Plata. Bueno, la conocí a ella y a otra abuela de Plaza de Mayo, que no recuerdo su nombre, una gorda fenomenal, que murió. Y con Estela armamos la primer Secretaría de Derechos Humanos de las provincias, digamos, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Y ahí la conozco hace ya, imagínate la cantidad de años, 30, qué sé yo. Y cuando fui diputado, después de ser ministro, fui diputado nacional. Ella me vino a ver, estuvimos charlando, por supuesto, porque la quiero muchísimo. Y como diputado firmé un proyecto de ley que finalmente se aprobó, que le dábamos a abuelas, ese momento pesos dólar, una buena cantidad de pesos dólar para seguir armando lo que fue o lo que ya era abuela de Plaza de Mayo. Para sostenerlo. Para sostenerlo. Cuando uno tiene la suerte
de encontrarse con una persona como es Fernando el Pato Galmarini, hay una riqueza ahí disponible que hay montones de temas para hablar. Solamente, quédate tranquilo que no vamos a hacer eso, pero solamente si empezáramos a hablar de Boca Juniors tendríamos para hacer un montón de horas de conversación. Pero el tema por el cual le pedimos al Pato que estuviera hoy es que, como ya se sabe, en este ciclo, este año, se están cumpliendo 50 años de la partida de personalidades muy grosas de nuestra historia. Ni que hablar de Perón, que muere el 1 de julio de 1974. También en el 74 se fue Arturo Jauretche, nada más y nada menos. 25 de mayo del 74. Mirá qué día que le tocó. No sabía. Se fue un gran pensador y un gran escritor que fue realizador, me refiero. Cuando digo escritor, sobre todo que el tipo va y lo hace el libro, ¿no? No es que solamente lo habla y entonces se pierde, queda en lo efímero, en lo performático de escuchar una conversación, sí, pero esto, alguien que lo grabe, alguien que lo escriba. Claro. Juan José Hernández Arregui. También fue en el 74 que se murió fue asesinado, Rodolfo Ortega Peña, ¿no? Me acuerdo. Otro que estaba claro, jugado con absolutamente cuerpo y alma a su momento histórico, ¿no? Su encrucijada histórica. Pero hoy, Pato, lo que te decíamos, venite, porque hay un 74 que es muy importante, que es el del padre Mujica. Claro. El padre Carlos Mujica, de quien vos fuiste un amigo, un tipo tan cercano, en todo sentido, desde la militancia hasta el jugar al fútbol y demás. Entonces, una primera pregunta, para no perdernos el contexto en que estamos, ¿no? El momento de algún modo digamos, de manera grandilocuente uno podría decir de catástrofe nacional, porque realmente las cosas que nos están pasando son muy duras, ¿no? Para la gente que tiene que pagar alquiler y no le alcanza la plata, sí, claro. La gente que tiene que pagar una prepaga y no le alcanza la plata, o que manda a los chicos al colegio privado y no le alcanza la plata. Así es. El que tiene que atender un comedor donde va la gente que no tiene para morfar y no le llevan los alimentos y encima los cuestionan. Momento muy grave. Entonces, en ese lugar de crisis, para decirlo buenamente, o de catástrofe, para ser un poco grandilocuente, una primera pregunta es, ¿qué diría hoy el padre Mujica viendo estas circunstancias? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Lo mismo que hizo... No, lo mismo no, porque los tiempos son distintos. Carlos Mujica, yo no sé si fue mi amigo o solamente mi amigo, fue mucho más para mí y para tantos otros y otras. Carlos fue un enorme, te diría, personaje de la Iglesia Católica Argentina, un enorme personaje también del peronismo. Yo lo conocí a Carlos cuando yo debo haber tenido 17 años, 18 años, por ahí, jugando al fútbol. Él vivía en una casa, en un departamento, en la calle Arroyo. Debe haber sido, o es todavía, de las calles más pitucas, para ponerle un título, de Argentina. El otro día pasé, me acordé de la casa, está en el 850 de Arroyo, casi esquina, o faltando unos metros para Esmeralda. Un lugar. Ahí yo fui, ahí lo había conocido tiempo antes, ahí almorcé con él, ahí almorcé con Miguel Mujica, un hermano de él, con Marta, otra hermana de Carlos, ahí lo conocí. Él venía de vivir con su familia en el Palacio de los Patos, ahí en Las Heras, frente a, o cerca del zoológico. Y después de de su estadía ahí, en la calle Arroyo, se mudaron a la calle Geliolves. Sí. Y él, en ese momento, Geliolves era un pedazo de su vida y otro pedazo muy grande o más grande ya era el barrio que hoy se llama Carlos Mujica, que era la Villa 31 aquel entonces.
ahí me cansé de ir. Tengo todavía algunos amigos que en aquel momento veía casi todos los días o buena parte de los días, y donde me hice mucho más amigo de Carlos, donde los domingos, no todos, pero buena parte de los domingos de aquellos años 60, él daba misa en lo que todavía no era la capilla, Cristo Obrero. Ahí había una capilla que era del colegio Malincrot, de mujeres. Ajá. Yo lo tengo esto muy, digamos, yo no podría definir qué era esa iglesia, pero los que hoy todavía viven y estaban en el barrio me cuentan que sus misas las empezó a dar en la capilla esta, Ajá, del colegio Malincrot. Y su hermano Alejandro, ingeniero o arquitecto, años después le hizo lo que es hoy todavía la capilla Cristo Obrero, donde Carlos tenía la capilla abajo y su cuartito, con cocina, con un lugarcito para sentarse y ver, qué sé yo, no sé si había TV en aquellos momentos, y el otro día volví a ir, después de muchos años. Claro, esta mañana, tenés cuidado con esa copa de agua que puede volar como la sudamericana, digamos. Esta mañana vos retuiteaste una foto por WhatsApp, la foto, como diríamos, con María Verónica Ramírez, nuestra amiga artista, humorista, entre otras cosas la autora de Monstriña en Clarín, ¿no? Que dice, el papá de ella, Emilio Ramírez, un gran editor, tenía un programa que era el fotógrafo charlista. Y siempre decimos con María que habría que hacer un programa que fuera fotos para contar por radio, o fotos para mostrar por radio, que es como hacer para mostrarla. Pero yo te digo, vos retuiteaste hoy, mandaste por WhatsApp un gran cartel que dice el padre Carlos Mujica. Hay una gran foto de Mujica que está en auge, porque es una foto, hay un retrato de él, y hay una foto que está medio como parece que con campera negra, parece que bailaron un rock. Está en la tapa de una biografía que acaba de salir también, que la hizo Ceferino Reato. O sea que uno piensa, hay que ver para qué lado. Ceferino Reato, sí, ¿cómo lo va a interpretar? Me llamó un día de hace un año o dos y hablé mucho con él sin conocerlo demasiado. Lo conocí acá a Ceferino Reato, en fin, de verlo por televisión. Y a Ceferino lo llevé, lo acompañé, previa reunión telefónica, a la casa de quien fue el último amigo de Carlos también, porque jugábamos al fútbol, el doctor Acevedo. Ajá. Que fue el último que lo vio con vida y se despidió de él dándole la mano en el Salaberry, donde los llevaron después del asesinato o de los tiros que le habían pegado. Ahí lo vi a Ceferino Reato, no he leído el libro, no sé lo que dice, espero verlo en estos días para leerlo. Pero de Carlos yo tengo, bueno, ese año 74, por todos los que vos decís que ya no están y que fueron muertos en ese año o que murieron, para todos nosotros, para los pibes de entonces, ya no era yo tan pibe, pero me acuerdo, por supuesto, de la muerte de Carlos, porque ese día lo tengo muy presente, porque habíamos jugado al fútbol en un club que se llama Atalaya en San Isidro, club al cual todavía voy, y hasta hace 2 o 3 años, ya no corriendo, pero sí caminando ligero, le pegaba la pelota, seguíamos jugando al fútbol. Ahí Carlos jugaba en un equipo que se llamaba La Bomba, cuyo titular, cuyo capitán era que yo te digo, el doctor Acevedo, el Bebe Acevedo. Esa mañana me han dicho que todos jugamos al fútbol, yo no lo recuerdo bien, pero acepto que hemos jugado esa mañana, que ahí nos hemos despedido, que lo he despedido a Carlos ahí sin saber que esa tarde en San Francisco Solano, en el Bajo Flores, donde él todos los domingos de esos tiempos daba misa, que termina la misa,
sale y ahí sí, bueno, todos sabemos que le pegaron mucho, una salva de ametralladora. Lo ametrallaron ahí afuera. Y ahí, en aquellos tiempos, y hoy todavía algunos que intentan borronear la historia, te dicen quién lo mató. Claramente, lo mataron. Yo no tengo duda. Los servicios que eran parte de, en aquellos momentos ya de lo que iba a ser en el 76 una nueva dictadura militar. Años después concluyó un juicio y lo dieron por su asesino a un tal Almirón, pero no me acuerdo quién, si era policía, si era militar, pero... Sí, el comisario Almirón. Al comisario Almirón. Sí, a quien se vincula con lo que sería la AAA. La AAA. ¿No? Como uno de los fundadores. ¿Qué decían que era la AAA de López Rega? Sí. Puede haber estado López Rega, pero debe haber sido un tipo, no de cuarta. López Rega fue un hombre que pasó por el peronismo como tantos otros, que en lugar de beneficiarnos, le dieron pábulo a los que no nos quieren para hacer una historia como si hubiese sido un hombre extraordinario dentro de nuestro movimiento, y fue dicho por hombres como Lorenzo Miguel, en fin, y tantos otros que visitaron a Perón en Puerta de Hierro en aquellos tiempos de dictaduras militares. Y Perón le decía, cuando entraba López Rega, llamado por él, ahora pueden hablar. Y cuando lo llamaba de nuevo y le decía traiga café para todos, le decían no opinen, no hablen. López Rega debe haber sido, casi con seguridad, muchos lo dicen, y yo asumo esto, y fue algo así como un buchón, no me digas de quién, no sé si de la embajada norteamericana, de los servicios de Argentina, pero algo de esto pasó. ¿Por quién fue echado? Fundamentalmente por el movimiento obrero, con la anuencia de María Estela Martínez de Perón, todavía presidenta de la Nación en ese momento. Cuando muere Perón, la vida política de López Rega sobrevive menos de un año. Yo esto me fijé como... Pero no murió acá, murió porque él se fue de acá, lo echamos, yo estuve en la Plaza de Mayo ese día. Pues el mismo peronismo lo echó. El peronismo lo echó. Expulsó. El peronismo. Apenas murió Perón, y él asumió esa especie de poder interno. Exactamente. Duró un año. Y hubo un episodio que viene a cuento de estos días, que es el Rodrigazo. Cuando él intenta, como cuando vos citás a Estados Unidos, al imperio, manejando la economía del país, automáticamente viene a la memoria el Rodrigazo, que fue uno de los primeros intentos de una devaluación como esta que nos mandó el gobierno presente. Sí. Y las respuestas fueron, cayó rápidamente, no lo pudo sostener. En esa interpretación que vos das de que no se sabe quién fue, pero seguro que no fueron es imposible para uno, lógicamente, inferir que lo hayan matado, los montoneros, la izquierda peronista. Esto te lo firmo, te lo firmo, pongo en juego mi casa, fueron los milicos, algún lugarcito de los milicos que no estaban en ese día. Almirón no estaría, no sé cómo estuvo vestido, pero este hombre estaba ligado a la policía, creo, y ligado a lo que ya venía preanunciándose como un futuro golpe militar que comienza un tiempo después, un año después o 2 años después, que el 24 de marzo del 76. Sí, y en vida de Perón, esto también lo tengo de estudiar el periodo en el que fuimos muchachos, entonces estamos hoy como con curiosidad y con necesidad de rearmar ese rompecabezas que terminará, tal vez nuestros tataranietos estén todavía recomponiendo, porque la historia se está escribiendo permanentemente, ¿no? Y en vida de Perón, en conferencia de prensa se le pregunta al ministro del Interior por las AAA. ¿A Perón? No, al ministro del Interior de ese momento. Yo no me acuerdo quién era. ¿Ministro del Interior del gobierno de Isabel? De Perón.
estando Perón en el poder. Se le pregunta por la acción de las 3A. Y la explicación que da el ministro del Interior es que dice, mire, nosotros no sabemos quiénes son. Nos da la sensación de que hay grupos dispersos de servicios, de lo que sería, luego se llamó mano de obra desocupada, en ese momento no sé cómo los categorizaban, que trabajan de manera independiente, asesinan personas de manera independiente, y todo después ponen el mismo sello. Y no sabemos si hay una jefatura unificada, de dónde sale, pero sí que así funciona, ¿no? Sí, sí. Es un dato interesante porque se preguntaba en ese momento y se respondía en ese momento. Era un problema que se abordaba. Después parece que hubiera sido un problema silenciado. No, hay que agarrar los diarios de la época, ¿no? Revisar las publicaciones. Bueno, las cosas vuelven. Vos decías que estás así tu memoria recordando esos años de los que has sido tan protagonista, desde ya, como un muchacho incluso. Entonces fuiste estos días por la villa. Fui hace, unos días, menos de una semana. Estuve de vuelta en el barrio Hoy Mujica, ex Villa 31, donde yo debo haber aparecido por las primeras veces en los 60. Claro. Y ahí tuve muchos amigos, todavía veo alguno que es un amigo de la vida. Lo veo, él por supuesto vivió mucho más intensamente el pasaje de Carlos Mujica por la 31 que yo, pero tuve la suerte el otro día de haber vuelto después de unos años a ver la capilla Cristo Obrero que le hizo su hermano, como te contaba, hará 50 y pico de años. Arriba de la capillita que hoy están ampliando los sacerdotes que están hoy, su cuartito, donde estuve algún tiempo en aquellos tiempos, estuve en Cristo Obrero, en la iglesita, que me acuerdo, cuando entré me acordé y se me aflojaron las gambas porque ahí me pasaron muchas cosas. Me acordé de un barrio que hoy ya no es el mismo, pero de las canchas donde jugábamos después de la misa, siempre había un chocolate. ¿Te acuerdas de los chocolates que nos daban de pibes? Chocolates, no me acuerdo con qué, y después el partido de fútbol. En una villa, que era enorme, la 31, dividida por varios barrios. Y ahí se armaban cada tanto torneos cuadrangulares, porque estaba la villa dividida en el barrio Güemes, Saldías, YPF y alguno que me falta, eran cuatro barrios, 4 equipos que se jugaba por guita. Y a veces venía algún seleccionado o algún equipo de afuera. El otro día me contaban que uno de los equipos que iba más o menos seguido era con jugadores de Estudiantes de La Plata, que llevaba un compañero Valenzuela, hincha de Estudiantes, iba Aguirre Suárez, Mira. Malvernat, creo que me dijeron Malvernat, y algún delantero del Estudiante de aquel momento. Que por supuesto, como se jugaba por guita, cuando los muchachos que jugaban se daban cuenta que era Aguirre Suárez o Conigliaro, no sé quién habrá sido, se cagaban a trompadas y terminaba todo en el bolonqui que termina cualquier partido en un barrio, en un campito. En el WhatsApp que reenviaste esta mañana, al que aludíamos, con una foto con un gran cartel que dice el padre Carlos Mujica. Está en el barrio este cartel. Está ahí. Está ahí, sí. Dice, no me acuerdo exactamente dónde, pero está ahí. Muy lindo, muy bien diseñado. Muy lindo, sí. 1974-2024, 50 años del martirio del padre Carlos Mujica. Y grande, dice, el padre Carlos Mujica vive en el corazón de su pueblo. Y las leyendas, los mensajes de texto que acompañaban decían: vamos a recordar al padre Carlos como se merece, desde el cielo cuidando el barrio. Mañana inicia cuenta regresiva. Mañana es hoy, y nosotros de algún modo estamos iniciando esa cuenta regresiva rumbo al día de su al 11 de mayo. Exactamente, porque él nació un 7 de octubre de 1930 y fue asesinado el 11 de mayo de 1974. O sea, una persona en plena juventud,
entre otras cosas, en plena actividad. Bueno, vamos a hacer, Martín, querido, el corte que nos corresponde a la media hora y después seguimos con este testigo privilegiado. Privilegiados somos nosotros de escucharlo comparecer así, contame cómo era cómo era lo otro, cómo fue, cómo lo viviste, que es Fernando el Pato Galmarini, y la seguimos en un momento. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Bueno, vamos a seguirla con este testigo maravilloso de una época argentina, ¿no? Que es Fernando el Pato Galmarini, iniciando esta cuenta regresiva de los homenajes y recordatorios de este año tan importante del padre Carlos Mujica. Vamos a poner al grupo vocal argentino, el del fantástico Chango Farías Gómez. Para mí, Pato, mi jugador, ¿viste? El que uno dice, Sergio Renan. No quiero a este en el equipo. Claro, Sergio Renan decía... Sergio Renan decía, uno no elige al jugador que su ídolo por el que mejor jugó, sino porque el que a uno le habría gustado ser. A mí me habría gustado ser, a vos Maradona te habría gustado ser, Diego, por razones futbolísticas e ideológicas, digamos, de compromiso. A mí me habría gustado el Chango Farías Gómez, el músico para mí más grande que hemos tenido. Y esto es La Misa para el Tercer Mundo, con música del compositor Roberto Lar y letras justamente del padre Carlos Mujica. Ponelo, Martín, nomás. Lo mismo. Bueno, es larga la obra, es tipo La Misa Criolla, es una obra larga, sí. Buenísima, pero bueno, vamos a chamullar un poco nosotros. ¿Qué de la recomendación establecida? No me acordaba de esto, no me acordaba, pero hablando de música y de... En las misas
del día domingo, ahí y en otros lados también escuché millas de Carlos, en otros lugares. Carlos era un cantor, no, cantor, no era Atahualpa, no era, pero cantaba bien, cantaba bien, y él acompañaba o él empezaba el canto de la misa correspondiente, que era también algo no novedoso, pero que era un signo de los nuevos tiempos de la Iglesia, porque poco tiempo, algunos años antes, había comenzado el Concilio Vaticano II. Claro. Yo me acuerdo de pibe, de ir a un colegio de curas, que era el Colegio Guadalupe, que el cura que nos daba los domingos había que ir a la misa. Después había fulbito, pero en la misa los curas, los sacerdotes, daban la misa de espalda. No sé si vos... Sí, claro, por supuesto, me acuerdo. Y ya en aquel momento, años después, ya no solamente Carlos Mujica, sino todos los sacerdotes, sobre todo los del tercer mundo, eran ya otra cosa, una apertura de la Iglesia muy importante fue. Sí, por supuesto se me cruzan, escuchándote, muchas caras, ¿no? Como la del el padre Farinero, el Papa Francisco, el padre Pepe. El padre Pepe, más joven, mucho más joven. Claro, supuesto. son de ahora. Entonces, el padre Bernaza. Claro, eso es de los Richard primeros. Deli, de los tiempos de Carlos. Claro. Y Carbone. Claro. El padre Carbone. Carbone, Bernaza, muy comprometidos en la política y muy atravesados por una contradicción que el padre Mujica también atravesó. Él, yo creo, más atravesado por la contradicción, porque él en un momento bendice la metralleta y después se arrepiente de eso y pide perdón por haber bendecido la metralleta. Pero era, creo yo, que estaba el espíritu de época, se lo llevaba como una tormenta, ¿no? Nunca conmigo. Por supuesto, habremos hablado mucho de las organizaciones armadas que fueron, casi te diría, el final de esa época de resistencia del peronismo, porque la enorme resistencia del peronismo en tiempos de la dictadura del 55, que comienza con Aramburu, Rojas, Lonardi, los primeros que se movieron y pusieron la cara, el cuerpo y hasta los muertos fue el movimiento obrero argentino. En ese entonces, Framini, Bandor, Lorenzo Miguel, más joven que ellos, pero ya estaba, Roberto García, que armaron allá por fines del 55 las 62 organizaciones, que después se fueron trasladando, hoy están medio un tanto desdibujada, pero que fue el comienzo de esa enorme resistencia del movimiento obrero y después de la totalidad del peronismo. Se me cruzan, me generas ideas o recuerdos como, por ejemplo, un grito que estremece, Vallese, no aparece. Felipe Vallese, claro. ¿No es cierto? Año 1962. Yo estuve hace poco en CGT con un sobrino de él. Dije, che, ¿y tu tío? Si es que... ¿Dónde lo encontraron? Nunca más supimos. Nunca más se supo. Nunca más se supo. Nunca más. Y este fue, no sé si el primero, pero debe haber sido de los primeros desaparecidos del peronismo. La primera fue, no fue desaparecida, o fue desaparecida durante 17 años o 15 años, fue Eva Perón. Claro. Vos te referís a todo ese episodio larguísimo que afanaron del cadáver. El cuerpo, claro. Sí. Ahora, digo, la contradicción, el problema de dónde tiene que pararse un religioso o un cura frente a la cuestión política, sigue hoy en plena pulseada. Te digo que, pero para él en aquellos años debe haber sido tan grave que hasta le costó la vida. O sea, él se jugó sabiendo que todos los días sabía que era boleta. Blanco, era boleta, era target, era él blanco. Lo decía y está testimoniado, está escrito. Ahora, él en esa contradicción, digo, tan difícil era que en un momento él arma una reunión de un montón de curas, ¿no? De curas de la liberación, de la teología de la liberación tercermundista, y lo lleva a hablar con Perón, a Gaspar Campos, a la casa de Gaspar Campos, o a Olivos, yo creo que es Gaspar Campos, donde creo que era Gaspar Campos. Sí. Y es muy interesante el recuerdo que
está en los libros, ¿no? Porque Perón les dice, habla a él, no los deja hablar a los curas, habla a él, y en un momento le dice, bueno, señores, ustedes dedíquense a la religión y dejen la política para los políticos, ¿no? Y los tipos se van a las puteadas, los curas, ¿no? Y Mujica queda medio mal, él está de acuerdo con Perón en ese momento de su vida, ¿no? Pero él armó la reunión y los tipos se quedan medio mal parados porque están en el límite de esa situación, ¿no? Ahora, yo te preguntaba, ¿qué diría hoy el padre Mujica, ¿no? Ahora, ¿qué haría hoy el padre Mujica? ¿Vos cómo te lo imaginás hoy si él viviera y fuese, como él dice el tango, me hubiese gustado verte, Carlitos Gardel, añoso, ¿no? Con el cabello canoso, pero tenerte. Si hoy fuera un hombre viejo, de la edad nuestra, y estuviese el padre Mujica, ¿qué haría? Y estaría primero con un volumen de recuerdos, de historia encima, que las volcaría. Seguiría siendo peronista y seguiría siendo un hombre de Jesucristo. Él estaba entregado enteramente a la Iglesia Católica, a esta suerte de ayornamiento que en ese momento vivió la Iglesia fruto de el Concilio Vaticano II, de Juan XXIII, y también muy volcado a que el peronismo siguiera siendo la revolución inconclusa que todavía sigue siendo. Revolución, cuando hablamos de revolución, no quiere decir revolución a los tiros. Carlos nunca me habló, ni nunca habló, y nunca quiso una ametralladora o un fierro en la mano de nadie, sabiendo que a él le podía tocar un fierro en contra, como le pasó, una ametralladora en contra, pero él decía, esto es lo que el peronismo o los cristianos no pueden hacer. Y además aseveraba, o decía, como lo señalaba Perón, más vale el tiempo y no la sangre. Claro. Porque Perón también fue un cristiano, yo no sé si de misa cotidiana o de misa dominical, pero fue un hombre respetuoso de la Iglesia y respetuoso del pueblo argentino, que era mayoritariamente católico, ¿no? Para mí, Pato, él profundamente religioso, Perón, de acuerdo a lo que voy leyendo en los libros, voy anotando, tremendamente religioso. Por eso cuando él tiene el conflicto con la Iglesia, cuando él es excomulgado incluso, lo sufre muchísimo. Fíjate que él se casa con Evita por Iglesia. Hay una situación que yo la tomé, ya no me acuerdo de cuál de los libros, cuando Evita está agonizando, y entonces le pide, el padre Hernán Benítez hace una misa. El padre Benítez es otro uno de los pensadores mayor que Carlos, claro, del grupo de Carlos, de Bernaza, de todos ellos. Claro, Perón le pide una misa para él, Evita y el padre Benítez, los tres en la habitación. Ese tipo de cosas no se hacen frívolamente, no son gestos para figurar, como, qué sé yo me pongo un kipá y me hago el judío. Entonces te cuento, y perdóname que te corte, porque para no olvidarme, un cuentazo. Peleaban en el año 53, 54, 52, no recuerdo exactamente, no sé la fecha, peleaba en el Luna Park José María Gatica, el Mono Gatica, contra un chileno. Esto es lo que me ha contado la hija del mono. Ajá. Eva. Entonces, suben al ring el chileno, si es que era chileno, y el mono. El mono caza el micrófono del anunciador y dice, perdónenme a los muchachos de la tribuna, que a este negro lo voy a cagar a palos, lo voy a sacar rápidamente. La pelea terminó en el primero o segundo round, no me acuerdo. El mono le dice a Perón, acompáñeme porque mi mujer está por tener un hijo, que finalmente fue una hija que fue Eva. Perón lo acompaña al Argerich. Mira. Y ahí, ¿quién estaba? Eva por parir, Perón, que llegaba con el mono, y el padre Benítez, que fue quien la bautizó, quien estuvo en el parto, en ese momento, después no recuerdo, de Eva, y fue el bautizador, el que ofició el bautismo de Eva.
Eva lo cuenta, era una bebita, por supuesto, de eso no acuerdo, pero contada por sus padres a ella. Le digo, pero Eva, vos tuviste la suerte, enorme suerte, de que naciste al lado de Perón, de tu viejo que fue un super crack. Yo no sé si fue comparable al Diego de estos tiempos últimos de Diego, pero era un tipo muy querido por el peronismo. Yo me acuerdo de haber estado en el Luna, en alguna pelea de él, que era un tipo, era el Diego de aquellos tiempos, el Diego Maradona de aquellos tiempos. Fantástico. Bueno, o sea que es así, Perón tiene una sensibilidad muy especial, es muy cristiano, por supuesto, más que uno, digamos. Sí, sí, sí. Esta es digamos, la realidad histórica le surge Y de Carlos Mujica, sí, de una de las cosas que no se debe haber olvidado, que todavía no debe estar ni siquiera olvidado en él, es su viaje en el retorno de Perón. Claro. No me lo contó a mí, se lo contaba a todos, de su emoción, de sus ganas, de la alegría que tuvo enorme de que lo pusieran, que lo sentaran en el avión que fue a buscar a Perón y que volviera con ese enorme argentino, tal vez el más grande de nuestra historia, que fue el general Perón. Porque vos decías, si hoy viviera, Mujica, lo imaginás, seguiría siendo peronista, tal vez más que nunca, y con la posibilidad que habría tenido de 50 años de meditar sobre el tema. Porque una contradicción que resuelve es que él nace, como decías vos, ahí en las calles pitucas, lo mejor del barrio norte, en la clase media más alta, casi oligárquica, digamos, y él va haciendo un viraje. Su padre fue intendente municipal de gobiernos, de algún gobierno anterior. Y cancilleres, ¿no? Y canciller también. Intendente ¿no? municipal, sí, si es que el título era ese en ese momento, de acá de Capital Federal. Canciller de Frondizi. Claro. Entonces él hace ese viraje y lo resuelve, incluso porque su impulso cristiano lo tiene desde que nace. Porque en la oligarquía hay muchos católicos. Mucho. Perón se ocupó también de esto. Claro. Quien vivió y jugó al fútbol, y yo jugué con él y con ellos dos, que vive todavía a media cuadra de lo que fue la casa ahí en la calle Arroyo, es Hugo Anzorregui, cuyo padre fue uno de los primeros hombres de una importante familia de estirpe aristocrática, entonces miembro de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que se sumó al peronismo. Hugo Anzorregui después lo siguió, siendo un abogado peronista de muchos gremios del peronismo. Hoy mismo los curas, la Iglesia Católica está atravesada, como todo el planeta, por las contradicciones que sacuden todas las cosas, la pulseada interna y qué sé yo. Ahora, en ese momento de los 70, para Mujica, para vos, para cualquier muchacho militante, era mucho más complejo, creo yo, porque hoy vos te exponés a que, qué sé yo, vas en una marcha y viene la policía te apalea, te rompe un hueso, te hace sangrar. Pero en aquel momento era muy, muy brava la cosa de la violencia. Vos mismo, Pato, en un momento tomaste las armas como militante, ¿no es cierto? ¿Y cómo resolviste vos esa situación? La demanda de la época de que la violencia es una posibilidad. En realidad, yo fui parte inicial. Yo era medio gil todavía, medio pibe, me gustaba más el fútbol que cualquier otra cosa, el deporte. Pero conocí a muchos de los que iniciaron, que fueron los pensadores que dieron inicio a lo que fueron los Descamisados, una organización mucho más chica que Montoneros, que después se sumó a Montoneros, y que ahí yo nunca me sentí bien en Montoneros, como tantos otros compañeros, y nos fuimos. Sobre todo, apenas nos dimos cuenta o nos contaron que habían muerto, que habían asesinado a José Ignacio Rucci. Esto fue, digamos, el final de muchos compañeros que se fueron
a lo que se construyó como Juventud Peronista Lealtad Perón. Y estuvimos en la plaza el día que Perón le dijo a todos, incluso a mí, que éramos unos imberbes, porque yo, aún estando ya lejos de Montoneros, participando de la Juventud Peronista Lealtad, yo era un imberbe, no entendíamos poco, o yo entendía poco, de un mundo que venía cargado de represalias de los países del tercer mundo, del África. Acá Perón nos habla hoy leemos que nos dijo como si fuera un padre: che, viejo, tengan cuidado, porque fíjense en Pinochet, fíjense, no sé si antes o después, de Bordaberry en el Uruguay, fíjense en América Latina, fíjense, nos decía, muchachos, no hagan cagadas, porque no van a pelear con un ejército del barrio contrario, van a pelear contra las Fuerzas Armadas Argentinas. Lo señalaba, lo dijo, nos lo recontra señaló. Yo tuve la suerte más que el pensamiento de tener en ese momento una compañera que era Marcela, la madre de Malena, de Sebastián y de Martín, que también me empujó mucho, ella también era parte de todo esto. Marcela Durrieu. También una figura pública, por supuesto. Fue diputada nacional, Marcela, una enorme también, peronista y una gran militante, y por suerte nos pudimos ir. Y no la pasamos del todo bien tampoco, a pesar de ya estar afuera de Montoneros, cercanos al peronismo. Pero bueno, esta fue una etapa muy larga del peronismo, la resistencia de aquellos años, porque fueron desde el 55, desde que a Perón lo echan del país hasta yo te diría que hasta el 73. Porque aún estando Perón en el retorno, el 17 de noviembre del 72, los milicos seguían hinchando las pelotas. No es que se fueron, pidieron perdón y se fueron a los cuarteles, no. Se fueron después de que Perón les ganó la pulseada a ellos, a Lanusse, a todos ellos, que lo ayudamos a Perón de todas las maneras que se nos fue ocurriendo. Y en realidad los montoneros no fueron la primer guerrilla del peronismo. Hubo guerrilla en el año 60, en fin. Y después las organizaciones prearmadas también existieron. Fue casi te diría, una llegada sin darse cuenta a las organizaciones armadas como montoneros, descamisados, etc. Y vos hoy, este Pato Galmarini de hoy, si vos hoy pudieras hablarle al pibe Galmarini, pero más que nada al pibe Mujica, porque era un muchacho. A Carlos Mujica. Vos hoy, con tu experiencia y con lo que, ya con el diario del lunes, de unos cuantos lunes, vos le dirías, corregí tal cosa, no hagas esto, tené cuidado, cuidá la vida, agarrá otro camino. ¿Qué harías vos hoy? Carlos, yo lo escuché con varios, frente a Antonio Cafiero, diciéndole, yo sé que me están buscando, sé que que me quieren amasijar. Todos le dijeron, yo estuve con él, no lo puedo precisar, pero en la Unión Obrera Metalúrgica de la calle Cangallo, cuando estaba en la calle Cangallo, y ahí yo firmo que quien lo escuchaba y quien le dijo lo mismo que te estoy contando fue Lorenzo Miguel. Y había algún compañero más de los metalúrgicos. ¿Por qué? Porque él señalaba que él ya estaba con problemas serios con la AAA, con López Rega. Y él decía, este tipo me quiere cagar. No me da bola en que lo que yo le estoy diciendo que haga en el barrio hoy Mujica, sino que él hacía lo que se quería. Y tenía serios problemas con el brujo, muchos problemas. Y ahora desde tu experiencia política... Y te cuento algo más. Sí. Antes de la muerte de Carlos, antes del día que lo cagan a tiros, 15 días antes, no mucho más, un mes antes como muchísimo, en la calle donde él vivía, en Gelioves, en la azotea se había hecho un lugarcito, un bulicito,
que le había permitido los departamentos, que hay Sí. vivir arriba. Llega un día una de las patotas que asolaban la Argentina, lo suben enganchándolo y llevándolo de mala manera, de muy mala manera, de prepo al portero de la casa, lo llevan hasta donde tenía el bulín allá en la azotea, Carlos, y le dice, ¿dónde está Carlos? Carlos no estaba. Y el portero, ¿qué mierda sabía dónde estaba Carlos, que dormía cada noche? Lo ponen en el vacío, pisó, no sé, 10, 12, 15, lo ponen en el vacío y el pobre tipo, esto lo contaba Carlos Mujica, a los gritos diciendo, no sé dónde está, ¿qué voy a saber yo? No lo tiraron. Pero esto fue el preanuncio de que si en lugar del portero estaba Carlos Mujica, era posible que la muerte fuera anterior al día en que murió. Y cuando se hacen las revisiones históricas de ese momento, ¿no? Y se considera que la violencia fue un error, ¿no? Sí. ¿Esto está ligado a que la violencia fue derrotada? ¿O que ganó, digamos, Videla que le ganó a la... No, a la ahí guerrilla? ganó el peronismo también. A ver. Yo digo, digo que el peronismo se enfrentó de distintas maneras, de múltiples maneras, con Aramburu, con Rojas, con Lonardi, con los que le siguieron a ellos, Sí. con Lanuse, volvió Perón. De Perón decían los milicos, estos mismos que te nombro, adentro, en las Fuerzas Armadas, decían, con Perón o lo matamos o dejamos que muera de viejo en Madrid. Lo mismo que ellos decían que habían sucedido con San Martín y con Rosas. Claro. Esto decían, y esto nos lo contaban, compañeros del ejército que se habían excluido o los habían echado del ejército. Entonces, la vuelta de Perón tiene un significado enorme. Para muchos de nosotros, por supuesto, hablamos del 17 de octubre que no vivimos, pero el 17 de noviembre fue para nosotros algo así como el reencuentro con la fecha histórica de nuestro nacimiento. El pasado 24 de enero fue la primera gran marcha y movilización que hubo en todas las ciudades del país, pero la de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal de la Argentina, fue monumental, ¿no? Ahí nos cruzamos por casualidad, sí. Y yo fui testigo, Pato, ya te lo comenté más de una vez, pero cómo la gente te ubicaba caminando por la calle. Por Jovato. Mirá, no sé, pero hay muchos jovatos Sí. a las cuales la gente no reconoce. Yo Sí, me sí. acuerdo del Mariscal Perfumo, un día que íbamos caminando por la calle y lo saludaron 2 o 3 personas. Yo dije, parezco Perfumo. Porque a veces la más grande estrella, si no está en vigencia como Maradona, que era mediático hasta el último momento, pasa desapercibido. Yo he viajado en subte con Bocchini, con Mario Sanabria, ¿no? Y la gente no sabía quién era. Yo decía, pero estoy al lado del más grande del 10 que yo he visto en Boca. Del Bocha, Claro, o de del Mario Bocha, Sanabria. claro. Me ha pasado contigo. Viajé con Ricardo Barreda en un subte, el odontólogo Barreda lo había El de La Plata. cuando salió en Libertad. Y yo decía, la gente no se da cuenta que estamos al lado de un personaje mediático por otra cosa. Sí, claro. Bueno, a lo que voy es, la gente te paraba, y Moria, ¿no? Por tu vínculo con Moria Kazán, tan mediático en estos tiempos. Me conocen o me reconocen por ser el marido, el novio, el que no saben qué, de Moria. Porque muchos creen que yo me casé con Moria. Porque alguna vez en joda, en un reportaje mixto porque estaba ella también, dije, nos vamos a casar. Pero me dicen, ¿cuándo? Cuando me den permiso en la cancha de Boca, pues yo quiero casarme en la cancha de Boca. Mis amigos, compañeros, un poco más lejanos que los amigos de todos los días, me decían, che, pero invítame, yo quiero ir a la cancha de Boca. Pero no era por mí, era por Moria. Sí. Moria es también un personaje... yo digo que Moria es fabuloso. Claro. Es un personaje popular. Es Diego con mujer. mayúsculas. Claro, es Diego mujer. Con mujer. Sí. Es más, te cuento. Sí. La primera vez que fue a la cancha de Boca, te voy a haber contado. A la cancha de Boca la llevé sin querer ella porque yo no sabía lo que iba a pasar en la cancha de Boca.
Desde que llegamos, estacionamos el auto hasta el palco oficial, porque ese día me había invitado Jorge Ameal, presidente entonces, fue un tumulto de gente. Claro. Tuvo que llamar Jorge a 2 o 3 muchachos para que dijeran, che, muchachos, déjenla llegar a Moria al palco. Boca ese día ganó 8-1 contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Moria en el palco, y se la veía porque se asomaba. La 12 que gritaba, trae la Moria, la puta que te parió, toda la 12. Claro, porque era un 8-1 que Boca hacía años que no pasaba. Con el fútbol de hoy es difícil. Claro, fue un talismán. Claro. Fabuloso. Bueno, Patito, nos tenemos que ir. Bueno. Es para seguirte escuchando largamente. Radio Caput va a auspiciar el casamiento con Moria, del Pato Galmarini con Moria Kazán, en la cancha de Boca. Yo me voy a ocupar de que lo hagamos. Que Riquelme nos deje. Sí, Riquelme lo va a dejar, no tengas dudas. Sí. Y veremos quién es el cura. Si es el padre Pepe, buscaremos alguna cura razonable y amigo. Me parece muy importante, nos vamos. Dice el afiche ese del barrio, el padre Carlos Mujica vive en el corazón de su pueblo. Me parece a mí que es muy importante que figuras con notoriedad como vos, como Moria, como Marta Argerich, que en estos días tuvo una aparición, un pronunciamiento en defensa de la cultura, de los programas que se están abatiendo de manera irrazonable, absurda e innecesaria. Es muy importante que ustedes ayuden a que el padre Mujica, en este caso, viva en el corazón del pueblo. Nos vamos, si tenés a mano para despedirnos, mandale el tema de Marta Argerich y con ese sonido nos vamos. Así escuchamos el piano. Muchas gracias, Dale. Fernando. Gracias a vos. Muchas gracias. Extraordinario.